Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 4 de noviembre del 2018. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: Teme al Señor, tu Dios, y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelo siempre y así prolongarás tu vida. Escucha, pues, Israel, guárdalos y ponlos en práctica, para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar, para siempre, a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía. Santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades. Pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley, es el Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón, cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 4 de noviembre del 2018. Este mes de noviembre, es el último mes del calendario litúrgico, y por lo tanto todas las lecturas, nos van preparando para cuando tengamos que estar ante la presencia de Dios. En este mes se nos recuerda que nuestra vida es pasajera, que estamos aquí por un tiempo, y que tenemos que tener claro quiénes somos, y hacia dónde vamos. Somos hijos de Dios y vamos al cielo, no perdamos de vista nuestro proyecto de vida, de ser santos, para alcanzar la paz, el amor y felicidad en esta vida, y en la otra. En la primera lectura, nos recuerda el Señor, que la verdadera sabiduría consiste en amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, grabando en nuestro corazón sus preceptos y mandatos, haciéndolos vida. De esta manera llegaremos a gozar con Él de la vida eterna. En la segunda lectura, Cristo nos dice que si queremos participar de su sacerdocio, necesitamos ser santos, inocentes, inmaculados, separados de los pecadores como Él, para ser elevados a los cielos. En el Evangelio nos recuerda que el primer mandamiento bíblico es: Escucha, Israel. Escúchenme, nadie puede amar lo que no conoce, y la mejor forma de conocer a las personas es a través de sus palabras, y la mejor forma de conocer a Dios es a través de su palabra. Si no aprendemos a escuchar a Dios, no vamos a experimentar su amor, no vamos a poder amarlo, ni amarnos, mucho menos amar a los que nos rodean.
Este es el mandamiento más grande de todos y el principio del camino hacia la salvación y hacia la eternidad. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del Deuteronomio. Hay una característica que distingue a todos los grandes hombres de la Biblia: saben escuchar a Dios. Desgraciadamente esta es la falla del mundo actual, sobre todo de los que se nombran católicos, que dicen amar y creer en Dios sin conocerlo, cuando lo que están haciendo es fabricar dioses a su imagen y semejanza, creyendo que así se van a salvar. Claramente Dios nos dice en Isaías, que sus caminos son muy diferentes a los nuestros y ningún ser humano, por inteligente que sea, va a poder estar a la altura de Dios, a la altura de su sabiduría, a la altura de sus caminos como para salvarse o salvar a otros al margen de Dios. Moisés, hombre sabio que escucha a Dios, en nombre de Dios da al pueblo las indicaciones para alcanzar la felicidad, la paz, el amor, la salvación y la santificación. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y graba en tu corazón los mandamientos que en el nombre de Dios te transmito. Toda la ciencia, toda la sabiduría está en estas maravillosas y sencillas instrucciones. Desgraciadamente mucha gente, por no escuchar a Dios a través de sus profetas, sacerdotes, predicadores, catequistas, etc., siguen desgastándose inútilmente buscando la paz, la felicidad, el amor, la salvación y la santificación, donde no están, porque prefieren escuchar más al mundo, al demonio y a la carne, cuyo único propósito es destruir, condenar y llevar al hombre a la infelicidad y al infierno eterno. Tú te has dedicado a conocer a Dios a través de su palabra, guardas en tu corazón sus mandatos y los haces vida. Y se trata de cumplir todos los mandatos de Dios, no solamente unos cuantos, o los que más se me acomodan, o los que más me convienen. Un señor me decía, si de 10 mandamientos cumplo 7, ¿usted cree que pueda salvarme? A lo que contesté, ¿qué pasaría si usted se encuentra sostenido con una cadena de 10 eslabones, colgando en el vacío, y de pronto se zafa un eslabón de esa cadena? Lógicamente caería, no importa que los otros 9 eslabones estén en perfecto estado. Lo mismo sucede al hombre, cuando no cumple todos los mandamientos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro del Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 20. Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé, escuchando su voz, uniéndote a él. En eso está tu vida y la duración de tus días, mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cuerpo se alimenta de lo que entra por la boca, pero el alma, la mente y las emociones, se alimenta de lo que entra por los oídos y por los ojos. Si te doy a elegir entre una manzana podrida y una manzana buena, y tú eliges la podrida, ¿qué te va a suceder? Lógicamente vas a enfermar, vas a desarrollar una infección intestinal, que te va a desatar una calentura tremenda, que si no la atacas a tiempo con penicilina puede llevarte a la muerte. Bueno, pues lo mismo sucede cuando al elegir lo que vas a ver o a escuchar, en vez de elegir escuchar a Dios y ver cosas que te construyan y te edifiquen, ves y escuchas al diablo, a través de la pornografía, el satanismo, la violencia, los chismes, las intrigas, etc. ¿Qué sucede cuando eliges escuchar y ver cosas echadas a perder? Te infectan la mente, las emociones, te da calentura, y que, si no la calmas con el arrepentimiento, la conversión y la confesión, puede llevarte a la muerte, puede llevarte a hacer el mal que no quieres, e impedirte hacer el bien que quieres, puede enfermarte el alma, la mente, las emociones y el cuerpo, y lo peor es que puedes llegar a ser fuente de contagio para los que te rodean. Cristo dice que únicamente existen 2 bandos, el que está con Cristo y el que está contra él. O sea, que si tú no estás con Dios, ya que no escuchas a Dios, ni cumples sus mandatos, forzosamente, estás con el diablo. Por eso nos dice el Señor, si no cumplimos sus mandamientos, el enemigo nos derrotará, y el pecado hará presa de nuestras vidas. Así como Dios nos da el 100 por 1, si dejamos todo por él. El diablo también nos da el 100 por 1 por cada pecado. Solos, no podemos vencer la tentación, el pecado, los vicios. Es a partir de Cristo que podemos hacerlo. Y lo único que tenemos que hacer, es obedecer sus mandatos, seguir sus instrucciones, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas.
Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar a Dios es el primer paso para empezar a ser feliz. ¿Cómo escuchar a Dios? A través de su palabra, contenida en la Biblia. El segundo paso, es poner en práctica esa palabra de Dios. De nada le sirve al enfermo ir al doctor para que le cure, si no surte la receta y no se toma el medicamento. Así como el enfermo, no se va a curar con solo ir al doctor. Así el que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, nunca va a sanarse de su ceguera, ni va a poder ser feliz. Dios nunca le dice a un pájaro vuela, si antes no le da alas. Y Dios, jamás le hubiera dicho al hombre, caminen según mis mandamientos, observen mis leyes y pónganlas en práctica, si antes no nos hubiera dado a través del Espíritu Santo, las gracias santificantes que nos capacitan para hacerlo. El Espíritu Santo, lo recibimos en el bautismo, y sigue haciéndose presente en nuestra vida, a través de los sacramentos. Una persona que no se acerca a los sacramentos, por mucho que escuche la palabra de Dios, no va a poder hacer la vida. Los sacramentos son alimento para el alma. Y si una persona pretende trabajar, sin haberse alimentado, tarde o temprano, va a enfermarse y puede llegar a morir. Los católicos que piensan que, porque escuchan la palabra de Dios, porque oran, sin acercarse a los sacramentos, creen que podrán llegar a ser santos, están muy equivocados. Pregúntate qué comiste hoy, qué pasaría si ese alimento en lugar de haberlo comido te lo hubieras untado. ¿Produciría el mismo efecto? Claro que no. Bueno, pues la Eucaristía es el pan de vida, por lo tanto, si no te acercas a comulgar, vas a morir espiritualmente por falta de alimento. El Señor nos dice claramente, conmigo lo pueden todo, sin mí, no pueden hacer nada. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Juan capítulo 5, capítulo 3. Amar a Dios es guardar sus mandatos y sus mandatos no son pesados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ciertamente guardar los mandatos de Dios es amar a Dios. Pero yo creo, que guardar los mandatos de Dios, es también amarnos a nosotros mismos. Una persona que se ama, se cuida, no se hace daño y no se expone a la condenación. Los mandatos de Dios, no son pesados. Nosotros los hacemos pesados, cuando nos resistimos a cumplirlos. San Agustín escribió que, de la misma manera que una ciudad precisa de leyes para que sus habitantes puedan vivir juntos, el hombre precisa de cumplir los mandatos de Dios, para convivir en paz y amor, con el mundo espiritual. Un pequeño muchachito, que se negaba a cumplir todos los mandatos de Dios, que su abuelita le había enseñado, ya que algunos mandatos no le acomodaban bien a sus intereses, estaba contándole a su abuelita cuán mal iba todo. La escuela, problemas familiares, severos problemas de salud, etc. Mientras tanto la abuela estaba horneando un pastel. Entonces ella le preguntó a su nietecito si deseaba un bocado de algo, a lo que por supuesto él aceptó de inmediato. Sírvete un poco de harina, le dijo Wakala abuelita. Dijo el niño. Entonces, ¿qué te parece servirte un par de huevos crudos? Ni loco. Qué feo. Entonces tal vez te gustaría probar un poco de aceite de cocina o de polvo de hornear. Abuelita, ¿qué te pasa? Todo eso es Wakala. A lo que la abuelita respondió, en verdad, todas estas cosas se ven muy mal por sí solas. Pero cuando todas ellas son mezcladas de manera correcta, de ellas nace un pastel delicioso. Dios trabaja de la misma manera. Por eso es importante cumplir todos sus mandatos. Cuando nada más cumplimos uno de sus mandatos y los demás no, es como si te echaras bocado de un solo ingrediente y Wakala. Pero cuando uno cumple todos los mandatos de Dios, Dios sabe que ordenando todas estas cosas a su manera perfecta, estas siempre obran para nuestro bien. Solamente tenemos que confiar en Él y, en su momento, las cosas que nos pasan, siempre y cuando cumplamos todos sus mandamientos, se convertirán en algo maravilloso. ¿Sabes por qué Dios no ha hecho un buen pastel de tu vida? Porque no estás cumpliendo todos los mandamientos. Checa cuáles te hace falta cumplir. Y empieza a hacerlo, Dios se encargará de lo demás. Audio reflexión de la segunda lectura. Libro de Hebreos. En esta segunda lectura nos habla de cómo en la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno que permanece para siempre.
Y nosotros los bautizados, participamos de ese sacerdocio eterno, siempre y cuando seamos santos, inocentes, inmaculados, separados de los pecadores como lo fue Cristo. Dios nos invita a participar en un culto nuevo, donde las víctimas no serán los animales, toros y machos cabríos, sino el hombre en la profundidad interior de su ser y de su persona. Ese culto nuevo necesita que adquiramos un corazón nuevo, aceptando a Jesús como nuestro único Salvador personal. Lo primero que recuerdo es que estaba sentado sobre una banca, en la sala de espera de lo que imaginaba era una sala de jurados. La puerta se abrió y se me ordenó entrar y sentarme en la banca de los acusados. Cuando miré a mi alrededor vi al fiscal, quien tenía una apariencia de villano y me miraba fijamente, era la persona más demoníaca que había visto en mi vida. Me senté, miré hacia la izquierda y allí estaba mi abogado, un caballero con una mirada bondadosa cuya apariencia me era familiar. La puerta de la esquina se abrió, su presencia demandaba admiración, respeto. Yo no podía quitar mis ojos de él. Se sentó y dijo: comencemos. El fiscal se levantó y dijo: mi nombre es Satanás y estoy aquí para demostrar por qué este individuo debe ir al infierno. Comenzó a hablar de las mentiras que yo había dicho, de cuando había robado en el pasado, cuando engañaba a otras personas. Satanás habló de otras horribles cosas y perversiones cometidas por mi persona y, entre más hablaba, más me hundía en mi silla de acusado. Me sentía tan avergonzado que no podía mirar a nadie, ni siquiera a mi abogado, a medida que Satanás mencionaba pecados que hasta había olvidado totalmente. Estaba tan molesto con Satanás por todas las cosas que estaba diciendo de mí, igualmente, molesto con mi abogado, quien estaba sentado en silencio. Yo sabía que era culpable de las cosas que me acusaban, pero también había hecho algunas cosas buenas en mi vida, ¿no podrían esas cosas buenas por lo menos equilibrar lo malo que había hecho? Satanás terminó con furia su acusación y dijo: este individuo debe ir al infierno, es culpable de todos los pecados y actos que le he acusado, y no hay ninguna persona que pueda probar lo contrario. Por fin se hará justicia este día. Cuando llegó su turno, mi abogado se levantó y solicitó acercarse al juez, quien se lo permitió, haciéndole señas para que se acercara, pese a las fuertes protestas de Satanás. Cuando se levantó y empezó a caminar, lo pude ver en todo su esplendor y majestad. Hasta entonces me di cuenta por qué me había parecido tan familiar. Era Jesús quien me representaba, mi Señor y Salvador. Se paró frente al juez, suavemente le dijo: hola padre, y se volvió para dirigirse al jurado. Satanás está en lo correcto, al decir que este hombre ha pecado, no voy a negar esas acusaciones. Reconozco que el castigo para el pecado es muerte y este hombre merece ser castigado. Respiró Jesús fuertemente, se volteó hacia su Padre y con los brazos extendidos proclamó: sin embargo, yo di mi vida en la cruz para que esta persona pudiera tener vida eterna y él me ha aceptado como su Salvador, por lo tanto, es mío. Mi Salvador continuó diciendo: su nombre está escrito en el libro de la vida y nadie me lo puede quitar. Satanás todavía no comprende que este hombre no merece justicia, sino misericordia. Cuando Jesús se iba a sentar, hizo una pausa, miró a su Padre y suavemente dijo: no se necesita hacer nada más, lo he hecho todo. El juez levantó su poderosa mano y, golpeando la mesa fuertemente, dictó su sentencia: este hombre es libre, el castigo para él ha sido pagado en su totalidad, caso concluido. Cuando mi Salvador me conducía fuera de la corte, pude oír a Satanás protestando enfurecido: no me rendiré jamás, ganaré el próximo juicio. Cuando Jesús me daba instrucciones hacia dónde me debía dirigir, le pregunté: ¿has perdido algún caso? Jesús sonrió amorosamente y dijo: todo aquel que ha recurrido a mí para que lo represente, ha obtenido el mismo veredicto tuyo, pagado en su totalidad. ¡Qué bendición! No hay mandamiento más grande que amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué quedarnos con los brazos cruzados, cuando el hombre más grande del mundo murió con los brazos abiertos? Dios te está dando una oportunidad más, ¿quieres aprovecharla? ¿Quieres aceptar a Jesús como tu eterno y sumo sacerdote? ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal? ¿Sí? Escucha sus mandatos, y ponlos en práctica, deja de escuchar al mundo, al demonio y a la carne, arrepiéntete y conviértete. En Cristo Dios nos ha concedido el perdón de nuestros pecados y la vida eterna.
Sin embargo, es necesario aceptar, por medio de la fe, a Cristo como Salvador nuestro, para que su obra salvadora se lleve a cabo en nosotros. Unir nuestra vida al Señor, como se unen las ramas al tronco, esto nos hace participar de su misma vida divina, de tal forma que en Él somos hechos hijos de Dios. A partir de nuestra fe en Cristo y del bautismo nuestras obras deben manifestarnos como hijos de Dios, nuestra fe debe conducirnos a vivir conforme al estilo de vida de Jesús. Por eso no solo hemos de adorar y alabar a nuestro Dios y Padre, sino que también hemos de amar y servir a nuestro prójimo buscando por todos los medios, no solo su bienestar temporal sino su salvación eterna. Así quien cree en Cristo y se une a Él no puede sino convertirse en testigo de la gracia recibida. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Pues por gracia de Dios han sido salvados, por medio de la fe. Ustedes no tienen mérito en este asunto, es un don de Dios, y no tienen por qué sentirse orgullosos, porque no lo consiguieron con sus obras. Lo que somos es obra de Dios. Él nos ha creado en Cristo Jesús, con miras a las buenas obras que dispuso desde antes, para que nos ocupáramos de ellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un enfermo que está en un hospital, y es curado por medio de los doctores, no tiene por qué sentirse orgulloso de su curación, ya que él no hizo nada, más que ponerse en manos del doctor, seguir sus indicaciones y tomarse la medicina. Bueno, pues el doctor de nuestra alma es Cristo, y Él es el único cirujano capaz de arrancarnos el tumor del cáncer de pecado y devolvernos de nuevo la salud del alma. Un enfermo no puede curarse ni a sí mismo, ni a los demás. Igual un pecador, no puede salvarse a sí mismo, ni a los demás. Sino que tiene que ser salvado. Y una vez salvado, ser instrumento de salvación para los demás. Igual el enfermo, una vez sano, puede ayudar a otros a sanar. Fuimos salvados para hacer las buenas obras que Dios dispuso para que nos ocupáramos en ellas. Una vez sanos, ya no solo podemos y debemos hacer el bien, sino que tenemos que esforzarnos por lograrlo. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 15. He sabido cómo ustedes viven en Cristo Jesús la fe y el amor para con todos los santos, quiero decir para con los hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura, se nos dice que Jesús es un sacerdote, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. Nosotros los católicos, somos la extensión de Cristo Jesús, y por lo tanto somos extensión de su sacerdocio. Para llegar a cumplir nuestra misión como sacerdotes, no basta tener fe, sino lo importante, es traducir esa fe en amor para con todos los que nos rodean. Recordemos que la fe sin obras está muerta. Una definición del católico que ejerce correctamente su misión como sacerdote sería, servidor de Dios y de sus hermanos. Qué palabras más maravillosas para la vida y para la misión de sacerdote para el católico en esta tierra. Su vida es propiamente servicio, su vida es entrega, donación sincera de sí mismo a los demás. Y cuanto más autoridad tenga, más grande su obligación de servicio, a ejemplo de Cristo que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Tito capítulo 2, versículos 7 al 8. Tú mismo serás un ejemplo para ellos cuando vean tu conducta, tu enseñanza desinteresada, tu honradez, tu predicación sana e intachable. Con esto los de fuera no encontrarán cosa alguna que criticar y más bien se sentirán avergonzados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un católico llega a ejercer adecuadamente su misión de sacerdote, cuando llega a ser ejemplo, testimonio de vida para los que le rodean. Un buen sacerdote, no es solo el que habla, sino el que vive lo que predica. Es aquel que todo lo hace por y para Dios, de forma desinteresada. Es aquel que su predicación es sana e intachable. Es aquel que no miente, que es honrado, que siempre dice la verdad. Un sacerdote platicaba la siguiente anécdota. Cuando me preparaba para celebrar la Eucaristía dominical alguien me dijo, padre, ahí en la puerta lo llama el párroco de la iglesia que está a una cuadra del hospital. Me acerqué a la puerta y lo primero que me dijo aquel joven sacerdote fue, padre, supe que usted es el nuevo sacerdote de este hospital y vine a saludarlo. Usted no me conoce, pero yo a usted sí. Soy José Kim, hace 28 años yo era su acólito en la parroquia de Sonsudón.
Usted se fue a su tierra y por muchos años no supimos de usted. De aquel grupo de acólitos 3 nos ordenamos sacerdotes. Efectivamente, después de haber dejado Son Sudong, estuve un año en la parroquia de Chayandong y luego regresé a México para volver a Corea después de 13 años. Durante ese tiempo esos muchachos se fueron al seminario y recibieron la ordenación sacerdotal. No podría describir la inmensa alegría que me produjo tan agradable sorpresa, al darme cuenta cómo con mi testimonio y mis palabras, habían sido puente entre estos niños y Dios. De cuánta gente, con tu testimonio, con tu forma de hablar, de actuar, has sido puente entre los hombres y Dios. Y de cuánta gente, con tu testimonio, has sido puente entre el hombre y el diablo. Checa cuál fila está más larga, y recuerda que al final de tu vida vas a encontrar 2 cajeros. En una va a estar el diablo para llevar al infierno a los que trabajaron para él. Y por otro lado va a estar Dios, para llevar al cielo, a todos aquellos que ejercieron correctamente su misión como sacerdote, como puente de unión entre el hombre y Dios. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Marcos. La respuesta de Jesús al escriba que le ha preguntado sobre cuál de entre los 613 mandamientos que existían en su tiempo era el primero y más importante está tomada del Antiguo Testamento. La primera parte la toma del Deuteronomio, correspondiente a la primera lectura de este domingo. La segunda, del libro del Levítico, referida al amor al prójimo, 19:18. La novedad del amor cristiano no está en el contenido, ya conocido y revelado por Dios. La novedad se funda en la unión indisoluble entre ambos mandamientos, haciendo de ellos uno solo. No hay ningún mandamiento mayor que este. El amor a Dios y el amor al prójimo no son 2 corceles que cada uno corre por su cuenta. Más bien, están unidos a un mismo carro sobre el cual el hombre corre en marcha hacia su destino y su fin, que es la salvación y la vida eterna. Para que sean verdaderamente católicos, estos 2 amores deben llegar a constituir un único amor inseparable. ¿Esto qué significa? Bueno, en la cruz de Cristo se unen para siempre el madero vertical que es el amor a Dios, y el madero horizontal que es el amor al prójimo. No existe la cruz sin la unión de ambos maderos que se logra cuando me amo a mí mismo con el amor de Dios. Es importante esta afirmación porque no es pequeña la tentación de separar lo que Jesucristo ha unido para siempre. O sea, la tentación de amar solo y exclusivamente a Dios y nos olvidemos de los hombres. O la tentación de amar tan exclusivamente a los hombres que nos olvidemos de Dios. O la tentación de amar a Dios y a los hombres, sin amarme yo. Esta tentación, si no es vencida, trae consigo consecuencias bastante dañinas. Por ejemplo, se deja la oración porque la entrega a los demás y las actividades en favor de los demás son ya oración. O se ha llegado a tal perfección en el amor a Dios que se puede con libertad murmurar y hablar mal del prójimo con la conciencia tranquila. Puesto que es mucho más difícil mantener unidos estos 2 amores que separarlos, hemos de estar muy atentos sobre nuestras actitudes y nuestros comportamientos para con Dios, para con nosotros mismos y para con nuestros hermanos. Si al final de cada día, cada uno de nosotros, examináramos nuestra conciencia sobre este amor nuevo y nos propusiéramos ir progresando día tras día en el amor, sería más fácil para cada uno de nosotros alcanzar la santidad. Lo más significativo de estos 3 amores, vertical, unión y horizontal, es que constituyan una cruz y no una cómoda butaca. La experiencia y la vida de Jesucristo nos dicen claramente que el amor a Dios y a mi prójimo como a mí mismo es llevado a sus últimas consecuencias, cuando termina en la cruz. Desde esa cruz el amor se abre a los 4 puntos cardinales, se hace universal. Concluyendo con esto, que el lazo del amor es el lazo de la perfección. Un sabio hindú preguntó a sus discípulos si sabían cuándo acababa la noche y empezaba el día. Uno de ellos dijo: cuando ves a un animal a distancia y puedes distinguir si es una vaca o un caballo. No, dijo el maestro. Cuando miras a un árbol a lo lejos y puedes distinguir si es un mango o un naranjo. Tampoco, repuso el sabio gurú. Está bien, dijeron los discípulos. Dinos cuándo es. Cuando miras a un hombre al rostro y reconoces en él a un hermano. Cuando miras a la cara a una mujer y reconoces en ella a tu hermana. Si no eres capaz de esto, entonces, sea la hora que sea, aún es de noche. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Romanos capítulo 13, versículo 8 al 9.
No tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Pues los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia y todos los demás, se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso sería, que no tuviéramos con los que nos rodean, otra deuda, que no fuera la del amor. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo amar al prójimo? Porque no nos amamos a nosotros mismos. El mandamiento es muy claro: primero debo empezar por aprender a amarme a mí mismo, para que así como me amo yo mismo, pueda llegar a amar a mi prójimo. ¿Cómo aprender a amarme a mí mismo? Experimentando y viendo cómo Dios me ama. Porque si no aprendo a amarme a mí mismo, soy de las personas que me critico, no me acepto, me caigo gordo, no me puedo ver ni en pintura, me maltrato yo solo. Imagínate cómo voy a amar a mi prójimo. ¿Cómo le va a ir a mi prójimo? Si no sé cuidarme a mí mismo, ¿cómo voy a ser capaz de cuidar a los que me rodean? ¿Cómo saber si me amo a mí mismo? Muy fácil. Piensa, la vida que yo llevo, las amistades que tengo, los programas que veo, las cosas que hago. ¿Me gustaría que mi hijo o mi hija las hicieran, siguieran mi ejemplo? ¿O le haría algunos cambios? Los cambios que le harías a tu hijo y a tu hija, empieza por hacértelos a ti mismo. Tu primer hijo, eres tú mismo. De la primera persona que eres responsable frente a Dios, es de tu persona. Y lo que no le permitirías a tu hijo que hiciera, no te permitas a ti hacerlo. Los programas de televisión que le prohibirías a tu hijo que viera, prohíbetelos primero a ti mismo. Los vicios de los que apartarías a tu hijo, apártate primero tú de ellos. Si así como cuidamos las cosas que amamos, el carro, la casa, les ponemos 20.000 seguros, así cuidáramos nuestra salvación, nunca correríamos el riesgo de condenarnos. ¿Quién es el prójimo? El próximo a ti, o sea tu pareja, tus hijos, tus vecinos, tus familiares, tus compañeros de escuela o de trabajo. Recuerda que, en el juicio final, tu salvación o tu condenación va a depender de lo que le hiciste al prójimo. El Señor te va a decir: lo que hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 15. Soportense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Por encima de esta vestidura, pondrán como cinturón el amor, para que el conjunto sea perfecto. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos. Finalmente, sean agradecidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Paciencia unos con otros. Recuerda que el Señor nos dice: con la vara que midas serás medido. ¿Queremos que Dios nos tenga paciencia? Seamos pacientes con los demás. ¿Queremos que Dios nos perdone? Perdonemos a los demás. Todo lo que quieras que Dios haga contigo, hazlo tú primero con los demás. La mejor manera de cumplir con el mandamiento de amar al prójimo, es cumpliendo la regla de oro que nos presenta la palabra de Dios, en Mateo 7, 12. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí está comprendida toda la ley y los profetas, o sea, traten a los demás, como les gustaría que les trataran a ustedes. ¿Cómo saber si estoy amando a mi prójimo? Es muy fácil. ¿Serías capaz de decirle a tu pareja: a partir de hoy, trátame como yo te trato? ¿A tus hijos? A partir de hoy, hijos, trátenme como yo los trato? ¿A tus compañeros de escuela, de trabajo, a tus familiares y vecinos? Trátenme como yo les trato. ¿A Dios? A partir de hoy, trátame como yo te trato. Si tu respuesta es sí, ¡felicidades! Tú realmente estás amando a tu prójimo, pero si tu respuesta es no, es momento de hacer un alto en tu vida, y de empezar a hacer cambios. Un hombre de cierta edad vino a consulta conmigo. Tenía bastante prisa, y mientras platicábamos, le pregunté qué era eso tan urgente que tenía que hacer. Me dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su mujer que vivía allí. Me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar y que tenía un Alzheimer muy avanzado. Mientras acabábamos la consulta, le pregunté si ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde esa mañana. No, me dijo. Ella ya no sabe quién soy. Hace ya casi 5 años que no me reconoce. Entonces le pregunté extrañada: ¿y si ya no sabe quién es usted, por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas? Me sonrió y dándome una palmadita en la mano me dijo: ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella. Tuve que contenerme las lágrimas mientras salía y pensé:
Esa es la clase de amor que quiero para mi vida. El verdadero amor no se reduce a lo físico ni a lo romántico. El verdadero amor es la aceptación de todo lo que el otro es, de lo que ha sido, de lo que será y de lo que ya no es. Es la clase de amor que Dios quiere que tengamos con nuestro prójimo. Que Dios nos dé la capacidad de reconocer en cada hermano necesitado, a nuestro prójimo, aunque ese hermano, ni siquiera se dé cuenta de quiénes somos nosotros. Que nos baste con que Dios se dé cuenta. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente, el primer mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, no obtuvo los frutos que Dios esperaba, por eso Cristo lleva a su perfección ese mandamiento, al decirnos ama a tu prójimo, como yo te amo. Es muy importante, por lo tanto, primero experimentar, vivir el amor de Cristo en nuestras vidas, para poder amar a los demás, ya no, con nuestro amor humano, limitado, egoísta y convenenciero, sino con el amor de Cristo, un amor incondicional. Existen tres tipos de amor. El amor sí. Te amo si me compras un carro, si me das dinero, si me etc. El amor ¿por qué? Te amo, porque haces todo lo que yo te mando, porque piensas, sientes, y hablas como yo espero, te amo porque. Y el amor incondicional. Te amo tal como eres, sigue siendo tú y yo te amo. ¿Con cuál de estos tipos de amor te gustaría que te amaran? Lógicamente con el incondicional. Este tipo de amor solo puedes recibirlo de Cristo Jesús, y solo a partir de Cristo Jesús puedes darlo a los demás. Amar con el amor de Cristo, significa no solo hacer las cosas solo por amor, sino con amor. Por ejemplo, una ama de casa, hace su quehacer por amor a sus hijos, pero renegando, quejándose, de mala gana. En cambio, otra ama de casa, hace su quehacer con amor, bendiciendo a Dios por tener un hogar, una familia, haciendo todo con alegría y paz. El que hace las cosas por amor, pero sin amor se cansa y se desgasta en balde. Solo se cumple el mandato de Dios, cuando todo lo que hagas, no solo lo hagas por amor a Dios y a los que te rodean, sino cuando lo hagas con amor a Dios y a los que te rodean. Por eso es necesario hacer un alto en nuestra vida, para ir a hacernos un análisis sobre nuestra manera de amar. Todos tenemos que acudir al hospital especial. Cuenta una persona lo siguiente. Soñé que fui al hospital de Dios a hacerme una revisión de rutina y pude constatar que estaba muy enfermo. Cuando Jesús me tomó la presión vio que estaba baja de ternura y al medirme la temperatura, el termómetro registró 40. De egoísmo, hizo un electrocardiograma y el diagnóstico fue que necesitaba varios bipases de amor, pues mis venas estaban bloqueadas y no abastecían mi corazón vacío. Pasé a ortopedia, pues no podía caminar al lado de mi prójimo y tampoco podía abrazarles porque me había fracturado al tropezar con mi vanidad. La resonancia magnética reveló unas feas manchas de rencor que había que hacer desaparecer a toda prisa. También me encontraron miopía ya que no podía ver más allá de las apariencias. Cuando me quejé de sordera Jesús me diagnosticó quedarme solo, con las palabras vacías de cada día. El médico de cabecera después de examinar el conjunto de resultados dijo, está a punto de caer en un peligroso síndrome de deshumanización, pero aún estaba a tiempo de curarme. Gracias Dios, porque las consultas son gratuitas, por tu gran misericordia, prometo que, al salir de acá, usaré solamente los remedios naturales que receta tu Evangelio. Recuerda, solo Él puede sanarte, solo Cristo puede salvarte, solo Él puede venir a tu vida, no lo olvides, es el único que puede traer el gozo, la salud, el amor y la paz a tu vida y a tu corazón. Yo creo que todos necesitamos de vez en cuando ir al hospital de Dios, a hacernos una revisión de rutina y más ahora, que se acerca el final del año litúrgico, porque muchas veces estamos enfermos y no nos damos cuenta. Pidamos a Dios que nos permita no solo prepararnos para el final del año litúrgico, sino para el final de nuestra vida, que nos permita vivir cada día, como si fuera el último, para que cuando venga, nos encuentre preparado para recibirlo. Oremos por el retiro y el envío de los de Cocula, para que Dios llene a todos los que vamos a participar, de amor, sabiduría, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Chava, por José, Emérita, por los hijos de Silvia, por Betty Pérez, por Carmen Hermosillo, por Teresita Iñiguez, por Rigoberto Cuevas,
por Alma, por Cleotilde, por Carmen Palomino, por la hija de Lisa, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por Isabel Reynoso, por Alma Flores, por Mago Ramírez, por Mago Gómez, por Marco Antonio, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa El Arte de Vivir, que se transmite todos los miércoles a las 2:20 hora de México en Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando a los que participamos, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Pueden buscar este programa en www.radiomarias.org. Aviso importante. Para los de Guadalajara. 1. Retiro de enviados 18 de noviembre a partir de las 10 a.m. en el Templo de Santo Niño de Atocha. Servidores con camiseta amarilla y su guisado. Enviados, vestidos de blanco. Coordinadores, estar una hora antes, los internos con camiseta azul, y los coordinadores generales con camiseta roja. 3. Encuentro general. 2 de diciembre a partir de las 10 a.m. en el Templo de Santo Niño de Atocha. Servidores con camiseta amarilla, su guisado y su cooperación anual. Coordinadores estar una hora antes, internos camiseta azul, coordinadores generales camiseta roja. Para los de Cocula. 1. Retiro de enviados. 10 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, en el Templo de Buenavista. Los servidores a las 9 de la mañana con camiseta azul, los coordinadores camiseta roja. 2. Envío. 11 de noviembre, todos a partir de las 10 de la mañana en el Templo de Buenavista. Servidores camiseta amarilla, coordinadores camiseta azul. Para los de Cuquio. Retiro y envío. 25 de noviembre. Oremos para que por intercesión de María Santísima y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Padre Celestial bendiga a través de su Espíritu Santo, todas estas actividades, llenándonos a todos, de amor, fe, esperanza y sabiduría para realizar en cada momento e instante de nuestra vida, su santa voluntad. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.